Espíritu Santo, amén. Digan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Repitan conmigo, Espíritu Divino, llega a lo profundo de nuestra alma y revélanos tu importancia. Ayúdanos a tener una profunda relación contigo, que nos enamoremos de ti, para que tú seas el centro de nuestra existencia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lección número 32. El Espíritu Santo, el gran desconocido. El Espíritu Santo, el gran desconocido. Muy bien. Se le ha llamado al Espíritu Santo el gran desconocido porque naturalmente es muy fácil para nosotros hablar del Padre y representar al Padre. Uno habla del Padre y representa al Padre, pues como lo representa o como aparece en las visiones del profeta Daniel, un anciano que está sentado en su trono, el Dios poderoso. Claro, el profeta Daniel lo ve como un anciano en cuanto a que el anciano es el que infunde sabiduría, el anciano es el que de alguna manera manifiesta poder, el anciano es de alguna forma el que está ya por encima de todo, ¿no? Uno más o menos lo entiende así, y por eso esas visiones del profeta Daniel aparece Dios como ese anciano. Pero luego uno, cuando representa al Hijo, pues también es muy fácil representar al Hijo. También es muy fácil tener una relación personal con Jesús, pues porque tenemos la sábana santa, nada más y nada menos, que nos manifiesta cómo era el rostro de Jesús. Tenemos los iconos, los dibujos que se representaban de Jesús. Y claro, hablar de Jesús, entonces tenemos los crucifijos desde que somos niños, tenemos la imagen del Sagrado Corazón, cómo se le ha revelado el Señor a Santa Margarita María de Alacoque, o la imagen del Misericordioso, como se le reveló a Santa Faustina Kowalska. Claro, uno va teniendo unas imágenes muy claras del Padre y del Hijo. Pero luego, cuando uno habla del Espíritu Santo, es que no es tan fácil de representarlo. Es más, muchas veces tenemos una visión distorsionada del Espíritu Santo. Para algunos el Espíritu Santo no es más que una energía, porque la sola palabra espíritu de alguna manera me abstrae de lo material. Por consiguiente, a ver, yo cómo represento lo espiritual. Yo lo material lo puedo representar, un padre, un hijo lo puedo representar, pero lo espiritual ¿qué? Entonces mucha gente equivocadamente piensa que el Espíritu Santo sería entonces una energía y despersonaliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo deja de ser una persona y empieza a ser algo como etéreo, como vago. Otros dicen entonces que es una gran fuerza, ¿no? El Espíritu sería como una fuerza. Y claro, efectivamente el Espíritu sí es una fuerza. Y en un sentido no nueva era, también sería una energía en cuanto a algo que impulsa, algo que propulsiona, algo que mueve. Y el Espíritu, claro, sería también como un fuego, como un calor, pues es que aparece en la Sagrada Escritura de mil maneras expresado. Pero esto siempre nos corre el riesgo de despersonalizarlo. Entonces, claro, a ver, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con un calor o con la calor, como le dicen en la costa acá de Colombia? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con la calor? O sea, uno habla contra el calor, pero no con el calor. Uno no dice, oye, Sofoco, yo te voy a pedir por favor que no me abraces tanto, que en ese momento, Sofoco, me estás haciendo sudar. Uno no habla con un sofoco, uno no habla con un calor, uno no habla con una energía, uno no habla con una fuerza. Uno habla con una persona, con un ser personal. Entonces muchas veces nuestra relación con el Espíritu Santo es una relación de alguna manera lejana porque no hemos entendido al Espíritu Santo como una persona. No lo hemos comprendido como una persona, lo hemos entendido, repito, exclusivamente como esa gran fuerza. Y estos son atributos del Espíritu Santo, pero no definen propiamente su personalidad. En la Sagrada Escritura el Espíritu Santo se expresa de muchas maneras distintas. Desde el inicio de la creación se presenta como el Espíritu de Dios revoloteando sobre las aguas de la creación, y luego en el bautismo de nuestro Señor, ese mismo Espíritu como que se manifiesta en esa paloma y revolotea sobre las aguas de la nueva creación que finalmente será el bautismo.
La primera creación, pues como que surge de un agua natural. La segunda creación, que es la creación de la gracia, la creación del bautizado, surge de un agua llena de Espíritu Santo, que es el agua que nos bautiza. Y luego el Espíritu Santo aparece como fuego huracanado, como un fuego que acompañaba al pueblo de Israel, una columna de fuego que evitaba que los egipcios se acercaran con el ejército del faraón a atacar al pueblo de Israel. Aparecía esa gran nube de fuego que también les iluminaba en el camino de la noche en medio del desierto. O aparecía también como una nube en el desierto, una nube en el cielo que evitaba que el calor fuera inclemente. Y claro, muchas veces esa nube descendía sobre la tienda del encuentro, que era algo así como una carpa gigante que Israel tenía, donde se conservaba el arca de la alianza, y ahí descendía la nube, que también era expresión del Espíritu, una forma de manifestarse el Espíritu. Pero ¿se acuerdan también del profeta Elías, allá en el monte Horeb, que escucha el viento, el fuego, un temblor, y que ahí no estaba el Espíritu, pero que después sintió la suave brisa y ahí estaba el Espíritu? ¿Se acuerdan cuando estaba huyendo de Jezabel, de esa reina perversa que lo buscaba para matarlo? Entonces el Espíritu Santo en ese entonces lo supo discernir él. No era el fuego, no era el terremoto, no era un viento huracanado, era una suave brisa. Pero en cambio, en otras ocasiones, en Pentecostés, sí será un fuego, sí será un terremoto. Pentecostés sí será la expresión de un espíritu poderoso. Así es que uno tendrá que discernir el Espíritu Santo, que se manifestará de 1000 formas distintas en nuestra vida. En ocasiones se manifestará con una paz sorprendente, pero en otras ocasiones el mismo Espíritu te interpelará a ti. El mismo Espíritu de alguna manera estará presionándote, estará inquietándote en tu interior para moverte a hacer el bien. En el momento de la tribulación, seguramente el Espíritu se expresará en esa calma que necesita tu alma. Pero en el momento en que te encuentras cómodamente reclinado en la poltrona de tu pecado, el Espíritu Santo te sacudirá, y te sacudirá con fuerza. Ese mismo que te trajo paz ahora arde en el corazón, exigiéndonos salir del pecado y dejar de crucificar al Hijo de Dios. ¿Ven lo bonito del Espíritu Santo? ¿Ven cómo se manifiesta de diversas formas? Pero eso son manifestaciones, son expresiones, son formas como el Espíritu actúa. Sin embargo, hay que decir que el Espíritu Santo es más que eso, porque el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Recuerden que la Santísima Trinidad son 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Eso es un misterio, señores, y como todos los misterios podemos aproximarnos de alguna manera, pero siempre quedará más lo oscuro del misterio, siempre será más amplio lo que permanece en la oscuridad del misterio. Repito, podemos aproximarnos, de alguna manera podemos ir acercándonos al misterio. Entonces, claro, a lo largo de la historia se ha representado de muchas formas la Trinidad, y algunos santos representaban la Trinidad, por ejemplo, con un trébol. Un famoso santo que evangelizó Irlanda, llamado San Patricio, representaba con un trébol la Trinidad y decía: son 3 hojas, pero un solo trébol. Son ejemplos muy imperfectos, pero de alguna manera es para expresar lo que casi que no tenemos ejemplo para expresar, porque finalmente cada hoja del trébol no es el trébol completo. Si yo tengo una hoja del trébol, es solo una hoja. En cambio, en la Trinidad, cada persona de la Trinidad es Dios completo. No es que el Padre sea una parte de Dios, el Hijo una parte de Dios y el Espíritu Santo una parte de Dios. No. El Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios, el Espíritu Santo es totalmente Dios. ¿Y cuántos dioses hay? Uno. Entonces alguno dirá: muy fácil. Lo que pasa es que es el mismo Dios que tiene como varias expresiones, ¿no? Hoy el Dios se expresa como papá, mañana el Dios se expresa como hijo, y pasado mañana como Espíritu Santo. O sea, es un solo Dios con 3 modos distintos de aparecer. No, eso es una herejía. La herejía del modalismo se llamó,
que decía que eran tres expresiones de un mismo Dios. No es así, porque recuerden que en el momento del bautismo estaba el Señor Jesús, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, siendo bautizado. Luego el Espíritu Santo desciende sobre él y una voz en el cielo se abre diciendo: este es mi Hijo amado, escuchadle. ¿Se acuerdan? Y no es que Jesús fuera un ventrílocuo que con la voz así hacía hablar el cielo, el mismo Jesús. No, 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 no. Era el Padre distinto al Hijo y distinto al Espíritu Santo. Son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. No son tres expresiones, repito. No es el mismo Dios con tres caras. No, no. Son una sola naturaleza, que es la naturaleza divina, Dios, en tres personas distintas. Hay otros que dicen: no, ya entiendo, es como un huevo, clara, yema y cáscara. Pues, a ver, eso puede servir para que a un niño le enseñen, no, pero tampoco es muy perfecto el ejemplo, porque la cáscara sola no es el huevo. Si a ti te dan una cáscara sola, ¿puedes fritar un huevo? No, hombre. La yema sola tampoco es el huevo, y la clara sola tampoco es el huevo. ¿Saben cuál es el ejemplo que a mí me ha gustado más? El más próximo es el ejemplo del sol. Es el ejemplo del padre Jorge Loring. Es un ejemplo que me parece muy próximo. El sol. Usted puede decir que el sol es todo fuego. ¿Y es verdad o no? Sí, puede decir el sol es fuego. O puede decir que el sol es todo calor. ¿Es verdad o no? Sí. O puede decir que el sol es todo luz. ¿Y es verdad o no? Sí. ¿Hay tres soles? No. ¿Cuántos soles? Ahora, ¿es exactamente lo mismo fuego y luz? No, porque por ejemplo hay luces que no producen fuego, ¿ok? Y calor y luz, tampoco. Hay luces frías. ¿Sí me comprenden? O sea, hay una diferencia entre ellas. Y sin embargo, el sol es esas tres cosas, aunque no sean tres soles. Entonces digo, es un ejemplo, de todas maneras mantiene una distancia infinita a la realidad, una distancia infinita a la realidad, pero como para que podamos rasguñar un poco el misterio, aproximarnos un poco más al misterio. Entonces tenemos el Padre y el Hijo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el amor con el que se aman el Padre y el Hijo. El amor con el que se aman el Padre y el Hijo. En términos digamos teológicos, lo más lindo para expresarse el Espíritu Santo será precisamente entenderlo como el amor. El Padre ama al Hijo, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor con el que se aman los dos. Y en ellos, en la Trinidad, el amor no es como en nosotros un sentimiento. En ellos, en la Trinidad, el amor es una persona. Cuando yo me enamoré de mi esposa, ya no era solamente lo que había ahí, no era simplemente mi amor, y tampoco era simplemente su amor. Había algo nuevo que se llamaba nuestro amor. ¿Ven? Y yo siempre había podido amar, ella siempre había podido amar, pero cuando nos encontramos, cuando esos dos corazones jóvenes y empedernidos se encontraron en aquella calle bohemia del amor, cuando sucedió esto, entonces surgió algo entre los dos, y eso algo se llamó nuestro amor. Y en nosotros ese nuestro amor se expresaba de mil maneras distintas, pero en Dios no tiene una expresión, sino que es una persona. En Dios el amor con el que se aman el Padre y el Hijo no es simplemente un sentimiento, es una persona. Y la pregunta es: ¿hace cuánto el Padre ama al Hijo? ¿Y hace cuánto el Hijo es amado por el Padre? Siempre. ¿Y hace cuánto existe ese amor entre ellos? Por eso queda claro que la Trinidad existe desde siempre. ¿quién como Dios? Hay una parte muy linda que yo quiero leerles. Es una parte muy linda de un libro. Se llama El Gran Desconocido, el libro. Lo tomamos para hacer el totus tus de el fraile dominico Antonio Rollo Marín. Todo lo que ustedes encuentren de este fraile Antonio Rollo Marín es una maravilla. Antonio Rollo Marín es una belleza. ¿Usted quiere leer teología sólida, sana, ortodoxa? Antonio Rollo Marín. Encuentra los libros hasta en internet. Y dice así:
Voy a leerlo rápidamente. El corazón late, late continuamente hasta que muere. Y cada latido no hace sino repetir, amo, amo, amo. Esa es su misión y su única ocupación. Y cuando encuentra finalmente otro corazón que le comprende y le responde, yo también amo, oh, qué gozo tan grande. Pero, ¿qué hay de nuevo entre estos dos corazones para hacerlos tan felices? ¿Acaso solo el movimiento de los latidos que se buscan y confunden? No. Estoy persuadido que entre aquello que la otra persona siente y aquello que yo siento, existe alguna otra cosa. Esta cosa no puede ser mi amor, tampoco puede ser el amor de ella. Es sencillamente nuestro amor, o sea, el resultado maravilloso de los dos latidos, el dulce vínculo que los encadena, el abrazo purísimo de los dos corazones que se besan y se embriagan. Nuestro amor. Ah, si pudiéramos hacerlo subsistir eternamente para atestiguar de manera viva y real que nos hemos entregado total y verdaderamente el uno al otro. Eso es lo que hacen los amados, ¿no? Uno quiere inmortalizar el amor. Los que se aman, por eso escriben en piedra su amor, y por eso se retratan en su amor, y por eso se graban en fotos, y por eso quieren escribirse cartas, porque es una manera de que el amor se sostenga para siempre. El amor uno quisiera que nunca se acabara. Esta fatal impotencia que en los humanos amores deja siempre un resquicio a incertidumbres crueles, jamás puede darse en el corazón de Dios. Porque Dios también ama, ¿quién puede dudarlo? Es Él precisamente el amor substancial y eterno. Dios es amor, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. El Padre ama a su Hijo, es tan bello, es su propia luz, es su propio esplendor, su gloria, su imagen, su verbo. El Hijo ama al Padre, es tan bueno, y se le da íntegra y totalmente a sí mismo en el acto generador, con una tan amable y completa plenitud. Y estos dos amores inmensos del Padre y del Hijo no se expresan en el cielo con palabras, cantos, gritos, porque el amor llegado al máximo grado no habla, no canta, no grita, sino que se expansiona en un aliento, en un soplo que entre el Padre y el Hijo se hace, como ellos, real, sustancial, personal, divino, el Espíritu Santo. He aquí pues, con el corazón más que acaso con el razonamiento metafísico, filosófico, teológico, he aquí revelado el gran misterio, la vida de la Santísima Trinidad, la generación del Verbo por el Padre y la procesión del Espíritu Santo bajo el soplo de su recíproco amor. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Está hermoso el tema o no? Muy a propósito de este momento que necesitamos más que nunca el Espíritu Santo. Queda claro entonces que el Espíritu Santo es el amor con el que se aman el Padre y el Hijo, la tercera persona de la Trinidad. Pregunto, ¿puedo decir con claridad que el Espíritu Santo es la tercera expresión con que Dios se manifiesta? ¿La tercera expresión con que Dios se manifiesta? No es una expresión, es una persona, o si no seríamos herejes modalistas. Modalismo era ese que decía que eran como modos de aparecer de Dios. No. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Ahora, ¿cómo recibimos ese Espíritu Santo? Porque si es que existe, como ya vimos que existe efectivamente, y como aparece en la Escritura desde el principio hasta el final, ¿cómo lo recibo yo, cristiano de a pie? Que necesito esa fuerza en mi corazón, que necesito ese amor, que necesito que Dios sea el que habite en mí. Señores, escuchen esto, el Espíritu Santo se recibe en el momento del bautismo. El momento del bautismo es el momento en que recibimos el Espíritu Santo. Y por eso dice el Catecismo, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto está tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Y a propósito de esto dice el Catecismo, la Iglesia pide a Dios que, por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu.
Juan 3:5, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1238. ¿Quién como Dios? O sea que es importante bautizar a los hijos rapidísimo, porque el niño que no está bautizado es un niño sin el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu propio, tiene el aliento de vida natural, y de alguna manera allí ya actuó el Espíritu en cuanto a que le dio vida natural, pero no tiene la vida sobrenatural que es producto de esa agua en la que palpita el Espíritu Santo. Entiendan ustedes que el agua que bendice el sacerdote con el que se va a bautizar a los niños no es solamente un agua, es un agua llena de Espíritu Santo, que por eso cuando se derrama sobre el niño, no solamente el Espíritu Santo cubre la epidermis del niño, sino que el Espíritu Santo penetra profundamente en esa alma, y ahí recibe el Espíritu Santo, y ahí todo lo recibimos en el momento del bautismo. Luego, más tarde, cuando crecemos, en el sacramento de la confirmación, esa presencia que ya está allí necesita ser vivificada. Hágase de cuenta que en el bautismo a usted lo encendieron y usted ya está ardiendo, pero resulta que aunque la llama ya está ahí, esa llama se va tapando, esa llama se va extinguiendo, aunque nunca termina de extinguirse, aunque en el bautizado esa llama siempre quedará ahí, aún como un tizón encendido. ¿Saben por qué uno se confirma? Porque uno necesita que se avive nuevamente esa llama. La confirmación no es otra cosa que un avivar nuevamente. La confirmación no es otra cosa que un volver a dar impulso a esa fuerza del Espíritu que habita en el corazón del bautizado. ¿Quién como Dios? Y hay un argumento bíblico para esto. Ustedes se dan cuenta que en los Hechos de los Apóstoles aparece con toda claridad que los apóstoles bautizaban. Y sin embargo, en una ocasión, los apóstoles, dice que al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Samaria era un pueblo pagano que vivía en medio de Galilea y de Judea, y estaba ahí en la mitad de Israel. Y ese pueblo había recibido la fe. Samaria era de allí, de donde venía el buen samaritano de la parábola, ¿recuerdan? Samaria era de allí donde estaba la mujer samaritana del pozo. Samaria era un pueblo que odiaba a Israel, e Israel odiaba a Samaria. Y finalmente se convierten a la fe. Entonces Pablo, ¿y quién más se va para donde los samaritanos? Pedro y Juan, bajan y dice, para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo del 15 al 17. ¿Quién como Dios? O sea que a ti te bautizan. Sí, ya estás bautizado en el nombre de Jesús, que es el bautismo trinitario. Bien, pero necesitas nuevamente la fuerza del Espíritu Santo. Digamos que el Señor, ¿se acuerdan que en la noche el día de la resurrección se le aparece a los apóstoles y les dice, los sopló y recibid el Espíritu Santo, les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Pero aún así ellos tenían miedo, aún así ellos estaban escondidos, aún así estos eran cobardes. Pero vino Pentecostés, y en Pentecostés se llenaron sobrenaturalmente del Espíritu Santo y se fueron inmediatamente a predicar. Eso es lo que hace el sacramento de la confirmación. Por eso se le llama el sacramento del Espíritu Santo, porque necesitamos valentía para predicar, porque necesitamos vehemencia, porque necesitamos poder para podernos levantar en medio de esa gente que está hablando contra Dios y decirles, no señores, eso no es así, y poderles predicar. Necesitamos fuerza en lo alto, fuerza del Espíritu, para poder ser capaces de enfrentarnos a la situación de un mundo cada vez menos cristiano. Y eso solo lo logra la persona que vivifique, la persona que de alguna manera entienda que el Espíritu está en él. ¿Quién como Dios? Pero resulta que a veces, para entender la acción del Espíritu, o a veces para comprender el valor de algo, hay que pensar más bien qué pasaría si ese algo no existiera.
Uno tal vez no valora tanto las cosas hasta que las pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y miren una cosa, piensen ustedes en algo que valoramos poquísimo, pero que de no tenerlo moriríamos instantáneamente. Ya. El aire, muy bien, el aire. Uno no valora el aire, a uno no le importa el aire. Nadie le dice al aire gracias por permitirme respirar. Nadie se siente agradecido por tener aire hasta que tiene que estar clavado en una cama con un tanque de oxígeno para decir, Dios mío, cuán importante era el aire, cómo no lo valoré. O hasta que empieza a asfixiarse y dice, Dios mío, cuán importante es el aire, cómo no lo valoré. ¿Y saben qué es lo que pasa con el aire? Está en todas partes. El aire nos circunda, el aire nos habita, el aire está dentro y fuera de nosotros, el aire continuamente nos acompaña, el aire no nos deja un segundo. Y uno puede pelear con el aire y ahí sigue el aire. Y uno puede decir, es que no quiero que estés acá, y sigue ahí. Aunque uno podría suicidarse, uno podría meterse en una bolsa y matarse. Eso es lo que hacen muchos cristianos, porque no es casualidad que en hebreo al espíritu se le diga ruaj. Ruaj significa espíritu, pero también significa soplo, también significa aliento, también significa como aire. Eso es lo que significa ruaj, espíritu. De hecho, cuando uno estudia teología y cuando uno estudia la persona del Espíritu Santo, uno estudia neumatología. ¿A qué le suena? Neumatología, neumonía, neumático. ¿Se dan cuenta? Todo tiene el mismo origen, la misma raíz, que tiene que ver con el aire, que tiene que ver con el aire. Por eso tal vez una buena manifestación o una buena representación del Espíritu Santo se encuentra en el aire. El Espíritu Santo es como el aire que necesita tu vida para subsistir. Si tú no tienes el aire, no puedes vivir. Si tú no tienes el Espíritu, no puedes vivir. Si tú no tienes el aire, no puedes vivir biológicamente. Y si tú no tienes el Espíritu, no puedes vivir sobrenaturalmente. Si tú no tienes el aire, ninguna acción física es posible. A ver, intente comer sin aire. A ver, intente caminar sin aire. A ver, dígale a su corazón que bombee sangre sin aire. A ver, intente pensar sin aire. A ver, intente hablar sin aire. El aire mismo es el que produce la vibración de las cuerdas vocales que nos permite hablar. Y lo mismo les puedo decir, a ver, intente amar sin el Espíritu. A ver, intente ser católico sin el Espíritu. Intente perdonar sin el Espíritu. A ver, intente entregarse con generosidad por las almas sin el Espíritu. Intente educar a sus hijos sin el Espíritu. Intente ser humilde, intente ser puro, intente salir del pecado, intente dejar la lujuria, intente dejar el vicio sin el Espíritu. Pues más fácil, comerías, hablarías, tu corazón palpitaría, caminarías sin aire que hacer todo esto otro sin el Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿ven la importancia del Espíritu, señores? ¿Ven cómo todo depende de la acción del Espíritu? ¿Ven cómo su consagración es imposible sin el Espíritu? ¿Ven cómo finalmente quien los consagra es el Espíritu? Usted dice, yo me consagré. Es una manera de decirlo, porque el que te consagró fue el Espíritu. El que te consagró fue el Espíritu. Porque tú dices, fue mi elección. Mentiras. ¿Cuántos quisieron empezar la consagración y dónde están? ¿Cuántos empezaron la consagración y dónde están? ¿Cuánta gente con mucha más vehemencia y con mucho más deseo querían la consagración que tú y hoy ya no están? Y tú en cambio mírate acá. ¿Tú crees que es mérito tuyo? ¿Tú crees que es porque eres muy guapito y muy constante? No, hombre, si nos damos cuenta en nuestra vida llena de incoherencias, hemos empezado cuantas cosas y nunca las hemos terminado. Si estás acá, te digo por qué es. Porque el Espíritu Santo está en ti. Y ese Espíritu te sostuvo. Y es una gracia que no mereces ni que merezco. Es un regalo de Dios. Vamos a ver rápidamente qué sería imposible si no tuviéramos el Espíritu Santo con nosotros. ¿Les parece? ¿Quién como Dios? Lo primero que no existiría
Sin el Espíritu Santo sería la creación. Pues Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas. Sin Espíritu Santo no hay creación. Ahora, vamos a aterrizarlo. ¿Te ha enamorado alguna vez un paisaje? ¿Te has levantado alguna vez y has visto un paisaje que te ha enamorado? Un día precioso que te inspira. ¿Has visto alguna vez cuando los guayacanes, es que se llaman estos árboles que florecen de una manera tan bella? Guayacanes, hay unos morados, hay otros guayacanes amarillos, preciosísimos. Uno se impresiona cuando ve ese tapete amarillo en el piso o ese tapete morado en el piso y no como que inspira a elevarse a Dios. Pues señores, eso no sería posible si el Espíritu Santo no hubiera revoloteado sobre las aguas de la creación. O sea que cuando veas eso, levanta tu mirada y di: gracias Espíritu Santo, porque por ti esto existe. La fuerza de los profetas del Antiguo Testamento, pues dice el catecismo que con el término profeta se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Catecismo numeral 702. Estos hombres profetizaban porque Yahvé les daba su espíritu. Números 11:29. Pues señores, ¿cuántas veces hemos querido nosotros también ser profetas? ¿Cuántas veces hemos querido hablar y nos tiembla la voz, nos tiemblan las rodillas? ¿Cuántas veces no hemos sido capaces de decir una palabra y nos sentimos tristes? ¿Saben por qué? Porque es que creímos que éramos nosotros, creímos que era nuestra valentía. Nos faltó cerrar los ojos y decir: por medio de María, Espíritu Santo, lléname de tu presencia, y nos hubiésemos lanzado, porque tú y yo somos profetas por el bautismo y necesitamos el Espíritu para profetizar. ¿Quién como Dios? No hubiera sido posible la encarnación del Hijo de Dios, pues Lucas 2:11 dice que la Virgen María recibió la sombra del Altísimo, que es el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el Espíritu Santo te llenará con su presencia. O sea, hoy tienes a Jesús porque el Espíritu Santo fecundó a Jesús en María. Y piensa tú, ¿qué haríamos sin Jesús? Piensa tú, ¿qué sería nuestra vida sin Jesús? Pero no solo la encarnación del Verbo, es el Espíritu de vida. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no tenemos vida y no damos vida, y en ocasiones incluso familias, esposos no son capaces de dar vida porque falta espíritu en esa familia, y porque a veces Dios no quiere conceder vida a aquellos que no quieren aceptar el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas con una oración, con una imposición de manos, cuántas personas con la acción del Espíritu Santo a través, por ejemplo, de la leche, de la gruta de la leche de Tierra Santa, que es una gruta en donde entró la Santísima Virgen María cerca de Belén, cerca del lugar donde nació el Señor? Ahí la Virgen entró en una gruta y le cayó una gotita de leche, dice la tradición, y uno va a Belén y todas las grutas son oscuras, y en cambio esa gruta, esa cueva, blanca toda blanca. Y oh, milagros prodigiosos, de ahí se ha raspado esa gruta, y ese polvillo que saca la gruta los llaman leche de la Virgen. Y hoy estaba nada más y nada menos escuchando el mensaje de una misionera guatemalteca que resulta que no había podido quedar embarazada con su esposo, llevaban ya tiempo y nada que quedaban embarazada. Pues le hemos dado leche de la gruta. Y lo primero que sucedió, me escribe ella, me manda un mensaje y me dice: Wilson, ha sucedido un milagro, el primero de 2 milagros que van a suceder, me dijo. Le dije: ¿a qué te refieres, Jimena? Me dijo: sí, yo tenía un quiste del tamaño de no sé qué, una cosa miedosa que hasta temor teníamos de que fuera cancerígeno, y resulta que me he tomado la leche de la gruta, se coge ese polvito, se mezcla con agua un poquitico, y he empezado y se hace una oración, y resulta que el quiste ha desaparecido, y tengo la foto de hace un mes con el quiste, y después de la gruta otra foto sin el quiste, y el médico ginecólogo me dijo: los milagros todavía existen. Eso me lo dijo hace 2 meses, mes y medio. Hoy me llega el audio de Jimena y de Flavio: Wilson, ya se dio el segundo milagro, tenemos 3 semanas de embarazo. ¿Quién como Dios? 3 o 5 semanas de embarazo, no recuerdo exactamente. Miren qué belleza. ¿Y por qué se da esto?
no es por la materialidad de la piedra, no es porque esa piedra sea más bendita que otra, es porque Dios manifiesta su espíritu allí. O sea que el espíritu sigue dando vida, señores, sigue dando vida. Si alguien tiene problemas para dar a luz, yo traje de ese polvito y con mucho cariño le doy para que pueda, le digo una oración, hacemos una oración para que el Señor haga el milagro. He visto muchos milagros, muchos milagros. Hay otros donde Dios dice, no, todavía no. Entonces uno dice ahí, hombre, cuando Dios no quiere todavía, no se puede hacer nada. Sin embargo, en muchos también hemos visto el milagro. En muchos hemos visto el milagro. ¿Quién como Dios? Y les invito, los que puedan ir alguna vez a Tierra Santa, la última vez, bueno, no, la penúltima vez que fuimos, allá en la Gruta de la Leche, hicimos una oración desde allá, desde Israel, no sé, 12.000 kilómetros de distancia, y mandamos la bendición de la Virgen María desde allá a una parejita, y nos contaron después, estamos embarazados, y después nos mostraron a su bebé, que en ese momento el Señor les sanó, y ni siquiera estaban allá en la Gruta de la Leche. El Espíritu Santo es el que hace eso, señores. ¿Quién como Dios? Bueno, vamos rápidamente. Sin el Espíritu Santo no se podría reconocer a Jesús como el Señor. Primera de Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Digan conmigo, Jesús es el Señor. Y créelo, Jesús es mi Señor. Es el Señor de mi vida. Lo puedes decir porque el Espíritu está en ti. No se podría amar a Dios. A ver, ¿quién quiere amar más a Dios? ¿Quién dice yo amo a Dios pero me falta tanto? ¿Quién dice yo quiero amar a Dios hasta morir por Él? ¿Quién dice quién te amará tanto que de amor muriera? Pues señores, hay que pedir el Espíritu Santo. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Lo decimos antes del Padre Nuestro en la misa. Es una palabra del apóstol Pablo a los romanos y necesitamos eso para amar. Pero no solamente. Escuchen lo que dice la expresión. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. El amor de Dios, no solo para amarle a Él, sino que el amor de Dios para amar incluso a nuestro prójimo. A mí se me acerca un señor y me dice, Wilson, dejé de amar a mi esposa. Y yo le respondo, no, lo que usted dejó fue al Espíritu Santo. Usted no dejó de amar a su esposa. Usted lo que ya no tiene no es su amor a su esposa, sino el Espíritu de Dios, que es el amor. Usted no perdió el amor por su esposa, usted perdió el Espíritu de Dios. ¿Y te quiere volver a enamorar? Pues entonces pide el Espíritu Santo. Y yo he visto que aquellos que creían el amor muerto, aquellos que creían que el amor ya no se iba a recuperar, el Espíritu Santo hace el milagro y resucita ese amor. ¿Quién como Dios? No sería posible la existencia de la iglesia, y no me refiero precisamente al templo, me refiero a la iglesia del Dios vivo, me refiero a la iglesia no solamente física, sino a la iglesia de Dios que habita en el corazón de cada persona, que en cabeza del Papa 2000 años sigue en pie, a pesar de cruzadas, inquisiciones, a pesar de escándalos de pederastia. Esa iglesia se sostiene en pie gracias al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Y es lo que se dio en Pentecostés, Hechos capítulo 2, del 2 al 4. No te podrías ni siquiera llamar cristiano. Los católicos somos cristianos católicos. ¿Y sabes qué es cristiano? Christos en griego significa ungido. ¿Y ungido por qué? Por el Espíritu. El Espíritu es el que te unge. Por eso dice San Pablo, porque hemos sido bautizados todos en un solo Espíritu. Primera de Corintios 12:13. Eres cristiano porque tienes el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, no eres cristiano. El que no ha sido bautizado no es cristiano. Así de sencillo. No podríamos ser hijos de Dios. No podríamos ser santos. Acá me detengo un poco. No podríamos ser santos. ¿Seremos santos o moriremos en el intento? Decimos, señores, quisiéramos ser santos por nuestras propias fuerzas, pero jamás lo vamos a lograr. Es el Espíritu de Dios el que te concede la gracia de la santidad. Es unirte a Él. A ver, podemos decir, no podemos salir del pecado sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos años estás luchando tú contra ese pecado? ¿Cuántos años llevas tú luchando contra esa lujuria? Me escribió alguna persona en la consagración, Wilson, temo consagrarme, no he podido dejar.
la lujuria del todo. Ya vamos muy bien, pero con mi novio sigo cayendo. Caemos menos, pero miren, no es otra cosa que falta de Espíritu Santo. No es otra cosa que falta de espíritu, y ese espíritu se recibe en la oración. Ese espíritu se recibe en la intimidad de Dios, en la intimidad del Santísimo. Ese espíritu se recibe en un santo rosario bien rezado. Ese espíritu se recibe en una buena mortificación, en un buen ayuno. Ese espíritu se recibe en esos momentos de Dios donde tu alma quiere simplemente abrirse a la gracia, y ahí se recibe el espíritu. Lo que te pasa, tu problema no es la lujuria, tu problema es que no has querido recibir el espíritu, y por eso no eres santo. Si clamaras al Espíritu en el momento de la tentación, si en el momento en que viene la tentación, en que de alguna manera empiezan esos besos apasionados y tú dices: Espíritu Santo, ven a mí, en ese momento tienes la fuerza para decir no. En ese momento tienes la fuerza para decir: vámonos de aquí. En ese momento tienes la fuerza para destrozar esa inmunda revista. En ese momento tienes la fuerza para salirte de esa asquerosa página. Es el Espíritu el que te da la fuerza, pero no te puedes exponer. El Espíritu te hace prudente, y allí, cuando después de ser prudente viene la tentación, clama al Espíritu Santo. Y te lo digo, es perfectamente posible que en medio de una tentación no querida sintamos que vamos a caer. Eso nos pasa a todos. Pero también te digo que el Espíritu Santo te salva, y te lo digo por experiencia de cuántas me ha salvado el Espíritu y de cuántas me salvará. Y si mi brutalidad no me lleva a exponerme temerariamente a la tentación, el Espíritu jamás me dejará caer, porque el Espíritu, dice, te da la fuerza para resistir la tentación. Escuchen esta cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado por encima de tus fuerzas. Antes bien, junto con la tentación nos proporcionará la fuerza para poderla resistir con éxito. Palabra de Dios. Así de sencillo, señores. ¿Sabes por qué caes en tentación? ¿Sabes por qué caigo en tentación? Porque me falta el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no hacer oración? ¿Por qué no sé hacer oración? ¿Por qué me distraigo tanto? ¿Por qué he intentado 1000 veces rezar el rosario y todavía no se me da? ¿Por qué todavía no hago las oraciones del consagrado? Porque yo creo que soy yo creo que es mi fuerza, creo que es mi disciplina, creo que es mi exigencia. Falso. Cuando entiendas que es el Espíritu Santo, entonces comenzarás a orar. Cuando entiendas que es la unción del Espíritu, cuando digas: Espíritu, ayúdame, y levantes tus manos clamándolo, en ese momento entenderás que es la fuerza de lo alto. Dice el apóstol San Pablo: de igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Y como nosotros no sabemos pedir lo que conviene, como nosotros no sabemos orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, inenarrables. Romanos 8:26, palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, sin el Espíritu Santo no entiendes la palabra. Sin el Espíritu Santo no sabes hacer oración. Sin el Espíritu Santo no sabes hacer mortificación. Sin el Espíritu Santo no hay santidad, no hay iglesia, no hay nada, señores. Pregunto, ¿es importante el Espíritu Santo? Solo esto es lo más importante. Dile al que está a tu lado: el Espíritu Santo es lo más importante. Pero díselo mirándolo a los ojos y agarrándole la nariz. A ver, quiero ver cómo agarran esa nariz húmeda. ¿Quién como Dios? Sin el Espíritu Santo no se puede conocer la palabra de Dios ni entender la palabra de Dios. ¿Quién ha leído la Biblia y después dice: no entendí nada? Abre uno en el libro de Daniel, dice: Sadrach, Mesach y Abdenago hablaron con Nabucodonosor. Y uno, ya cuando terminó de leer eso, le dio sueño. No. ¿Sabes por qué? Porque nos falta el Espíritu para entender la palabra de Dios. Dice San Pedro, segunda de Pedro 1:20. La Biblia fue escrita por hombres que hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Y dice: es con este mismo Espíritu que se puede interpretar. ¿Quién como Dios? No se puede conocer la verdad sin el Espíritu Santo, pues es el Espíritu de la verdad. Juan 16,
13, la verdad de Dios, la verdad incluso que está oculta ante tus ojos. Un señor me decía: Wilson, yo sospechaba de mi mujer, sospechaba y en mi corazón algo me decía, no, no, no. Fui a atender ese caso hace poco en otra ciudad y algo me decía, entonces yo me puse a orar y el Espíritu Santo me lo reveló y pude darme cuenta, y el Espíritu Santo me mostró ante los ojos lo que era imposible que descubriera. Una infidelidad de mi esposa, yo no tenía cómo saberla, era imposible, y se dieron las cosas, los milagros se dieron para yo darme cuenta. Y fuimos a atender a esa pareja y gracias a Dios se pudo salvar ese matrimonio. Pero el Espíritu te revela la verdad. Yo no entiendo cómo alguien se va para donde los brujos, que es el espíritu del mal que solo sabe mentir, a pedirle que le revele la verdad. Lo único que sabe decirle es mentira. Usted ore y el Espíritu Santo le revela la verdad. ¿Quién como Dios? Juan 16:13 dice que el Espíritu es el Espíritu de la verdad. Es imposible sin el Espíritu ser libres. A ver, ¿quién ha estado alguna vez esclavizado a algún vicio? De licor, algún vicio de impureza, algún vicio de drogadicción. Pues señores, ¿saben qué es lo que pasa? Nos falta espíritu, porque dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. ¿Sabes qué pasa con ese drogadicto que no sale de las drogas? ¿Sabes qué pasa con ese alcohólico que no sale del alcoholismo? ¿Sabes qué pasa con ese lujurioso que no sale de allí? ¿Sabes qué pasa con ese ludópata que sigue en el infierno de las maquinitas, gastándose toda su platica? ¿Sabes qué pasa con esa pobre gente? Perdió el espíritu y necesita el espíritu para ser libre, y sin el espíritu no lo logrará. No digo que el espíritu en ocasiones no se valga de terapias necesarias. He visto el milagro en que muchas veces personas en esclavitudes terribles salen de una gracia al instante, por una gracia del momento, por una infusión del Espíritu Santo. Pero en otros el mismo Espíritu es el que les ayuda, no tal vez a través del milagro, sino que les ayuda a encontrar aquello que necesitaban, aquel centro de rehabilitación, aquel internado, aquel grupo que necesitaban para liberarse. Y es el mismo Espíritu el que hace el milagro, o el que ocasiona a través de un proceso ese otro milagro más largo. ¿Quién como Dios? Sin el Espíritu Santo no podemos ser valientes, no podemos lograr conversiones, no se podría hacer milagros ni expulsar demonios, no se alcanzaría la humildad. Sin el Espíritu Santo, señores, no se alcanzaría ninguna virtud, ni la humildad, ni el desapego, ni la pureza. Sin el Espíritu Santo se perdería todo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Pregunto, ¿es importante el Espíritu o no? ¿Necesitamos el Espíritu? Hasta para el colegio necesitamos el Espíritu Santo, para estudiar. Yo les cuento mi experiencia. Yo nací en un pueblo de acá de Antioquia, se llama Granada, Antioquia, mi pueblo amado, al que amo con todo mi corazón. Pero nací y viví, no solo nací en realidad, y nos fuimos a vivir rápidamente, vinimos a vivir aquí en Medellín. Mis papás ni siquiera vivían en Granada, mi mamá quiso tenerme en Granada para que mi sangre fuera granadina. Nos vinimos a vivir a Medellín, después estuvimos viviendo en Cali, yo viví 5 años en Cali también. Después de Cali regresamos a Granada, a mi pueblo. Tenía como 10 años yo, de los 10 a los 15 años. Y cuando salimos de Granada, ya después nos vinimos a vivir a los 15 años acá, y desde los 15 años hasta ahora estoy aquí, o sea, hace 3 años más o menos estoy aquí. De los 15 a los 18 más o menos que tengo ahora, ¿no? Ya llevo acá viviendo, ¿qué? Casi 20 años otra vez. Pero cuando llegué a los 15 años, llegué a 11, ¿ok? Y llegué muy atrasado, porque estudié acá en un colegio muy exigente. El Consejo de Medellín en ese entonces era un colegio tremendamente exigente a nivel académico, no sé cómo esté ahora, pero exigente. Todos mis profesores eran profesores universitarios que daban clase en la Universidad de Antioquia, todos. O sea, cuando yo salí del colegio en 11, el primer semestre mi promedio fue en la universidad 4.9 sobre 5. Porque todo lo que vi en la universidad del primer semestre ya lo habíamos visto en el último grado de colegio. O sea, fue súper exigente. Y resulta que, claro, yo llego más o menos 6 meses atrasado.
Le cuento a los estudiantes, para que miren que los testimonios no son solamente cosas de casados y del mercado y de hijos, no, no. Y yo dije, Dios mío, y yo entraba a esas clases y es como que empezaban a explicar y yo entendía algo así como que así como que no entendía nada. Yo dije, Dios mío, no, me fregué. Y supe que San Juan Pablo II tuvo problemas, creo que con las matemáticas. Y hacía una oración al Espíritu Santo. Entonces empecé a orar yo al Espíritu Santo con el rosario y al Espíritu Santo. Eran las dos cosas. Me puse juicioso a estudiar, porque no era que Espíritu Santo lléname y de repente, oh, ciencia infusa, de repente entiendo perfectamente la física, de repente el cálculo de Leighton me cupo en la cabeza, de repente, no. Yo empecé a orar y me sucedió una cosa palpable. Todo iba mal hasta que empecé a orar al Espíritu Santo, con mucha insistencia. Y de repente empecé a orar al Espíritu Santo y es como que una nebulosa en esos temas, como que se hubiera dispersado, como cuando la neblina en la mañana no permite distinguir lo que hay a 2 metros de distancia y de repente esa neblina como que empieza a disiparse y el sol comienza a abrirse paso. Eso es lo que yo experimentaba. De repente como que lo que no había entendido antes de orar, yo estudiaba algo y no entendía nada y de repente yo decía, no, es que tengo que orar. Y empezaba a orar al Espíritu Santo y lo volví a leer y parecía milagrosamente. Es como que hubiera de repente asumido el chip que descifraba eso que al principio me parecían códigos absolutamente extraños, difíciles de descifrar, unos jeroglíficos que no entendía. De repente como que todo se organizaba y entendía claramente. Y esto tiene una razón antropológica. Resulta que el entendimiento es una facultad superior del hombre. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el conocimiento de sí mismos que decíamos que el hombre tiene 2 facultades superiores, entendimiento y voluntad? El entendimiento es una facultad superior que se entenebreció, se oscureció por el pecado original. Pero mientras más gracias tienes, más claro te es pensar. San Agustín, que era este genio, decía que él descubrió que después de que empezó a vivir en gracia de Dios, entendía como la realidad y entendía las cosas de una manera más fácil. Y es verdad, es como que no es que te haga más inteligente, sino que te da más claridad. Eso es, aunque hay un don del Espíritu Santo que es la inteligencia, que también hay gente bestia, bruta, y que de repente uno no sabe de dónde, terminan con una sabiduría. ¿Han visto a gente así o no? Que uno sabe, es que este no, o sea, no puede ser más ignorante. Y esto que está diciendo es pura sabiduría de lo alto, es un don. Lo recibió Pedro, que era un pobre pescador, y de repente hablaba de esa manera y decía, ¿de dónde sacó esta sabiduría este pescador? Pero más allá de ese don de la inteligencia, de la ciencia, me refiero simplemente a la claridad y la lucidez que da el Espíritu Santo. Y yo la recibí en ese momento, al punto que nunca perdí una sola materia, aunque llegué 6 meses atrasado, y al final del colegio terminé casi becado, o sea, me dieron una mención de honor. ¿Pero por qué? Yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo. Estoy seguro que fue el Espíritu Santo. Y luego en la universidad también. La gracia de Dios te da esa claridad. Y a veces uno tiene en la vida, ya saliéndome del ámbito académico, uno tiene en la vida momentos donde uno ve como una maraña todo. ¿Les ha pasado? Uno como que no le encuentra salida a las cosas. Y uno dice, Dios mío, esto tan enredado, como que por donde uno se le mete al tema, más enredado todavía. ¿Saben qué tiene que hacer uno? Váyase para el Santísimo, invoca al Espíritu Santo, hágase una novena al Espíritu Santo, haga una efusión de Espíritu Santo, empiece a hacer una relación cercana con el Espíritu Santo y usted se dará cuenta cómo la acción de Dios comienza a clarificarlo todo, porque es el Espíritu de la claridad. Eso te lo concede el Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, vamos concluyendo con esto. Ese Espíritu Santo te da 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. Vamos a verlo rápidamente para que concluyamos con una oración donde invoquemos al Espíritu Santo. ¿Les parece? Primer don, sabiduría. Uno siempre ha creído que sabiduría es como saber aconsejar. No, eso es consejo. Como sabiduría uno es como saber mucho. No, eso es inteligencia o ciencia. Bueno, como saber
qué es lo bueno y qué es lo malo. No, ese es el don del discernimiento. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Hay otra palabra para decir sabiduría. ¿Quién sabe un sinónimo de sabiduría? ¿Cuál? Sabio. Sabio, digamos, es el que tiene la sabiduría. Pero, ¿qué un sinónimo de la palabra sabiduría? Inteligencia. Lo decimos en la novena de aguinaldos nosotros. O sapiencia. ¿Qué es sapiencia? Sapiencia es sabiduría. La sapiencia es la sabiduría. Y tal vez con eso se entiende más qué significa sabiduría. Sapiencia viene de dos palabras latinas. Sapida, ciencia. Sapida viene de sabor. Sabor y ciencia, conocimiento. Sapiencia significa gusto, sabor por el conocimiento, gusto por el conocimiento. ¿Saben qué es el don de la sabiduría del Espíritu Santo? Anoten, gusto por el conocimiento de las cosas de Dios. Eso es lo que debería tener uno. Si usted, por ejemplo, le encanta todo lo que sea de Dios, dicen rezar y usted, venga, yo voy, que la novena de no sé qué, yo la hago, que una película católica me la voy a ver de una, que no quiere escuchar más que música católica. Cualquier gente está hablando de Dios y usted se le lanza, yo quiero escuchar de Dios. Le ofrecen entre un libro por ahí mundano o secular, pues normal, ni siquiera pecaminoso, y un libro de Dios, y usted dice, quiero el libro de Dios. ¿Sabe qué don tiene usted? El de la sabiduría. Y eso es un don que uno debe pedir todos los días. Y la persona que tiene ese don, tiene un don invaluable. No sabe todavía el tesoro que tiene. Si usted es de los que le encantan las cosas de Dios, usted tiene el don de la sabiduría. Y si usted es de los que les cuesta dificultad ir al grupo de oración, rezar el rosario, leer cosas espirituales, ver una película católica, ¿sabe qué tiene que pedir? Sabiduría. ¿Quién como Dios? Segundo, el don del entendimiento o de la inteligencia. ¿En qué consiste? Más allá de lo que les acabo de decir de la claridad, que tiene también que ver con el don del entendimiento, ¿sabes en qué consiste el don del entendimiento o de la ciencia? O de la inteligencia, perdón. Es el don que te ayuda a comprender la palabra de Dios y a comprender los designios de Dios. Que a veces uno dice, Dios mío, ¿qué significa esto? ¿Qué me quiere decir con la palabra? Dios mío, ¿qué me quiere decir con este acontecimiento? Pida el don de la sabiduría, perdón, el don del entendimiento o el don de la inteligencia. Y este don del entendimiento, de la inteligencia, te ayudará a entender lo que Dios quiere de tu vida. Tiene mucha relación entonces con el discernimiento de los hechos de la vida. El don del consejo, tercer don. ¿Y qué es el don del consejo? Es el don que me ayuda, tanto a mí como a otras personas, a distinguir lo que es bueno de lo que es malo. A veces no es tan fácil. Te llega por ahí un tipo, un muchacho, parece buena gente, y empiezas como a salir con él. Parece como buena gente, como que sí, pero no te termina de convencer. Y uno dice, no sé, Dios mío. Pídale al Señor el don del consejo. Pídale al Señor el don del consejo. Como el don de saber exactamente hasta acá. Y decir no, o decir sí. Eso te lo da el don del consejo. Y también te ayuda para que otra persona que no sabe se te acerque y tú le dices, mira, por ahí no es. Porque sabes discernir con claridad lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién como Dios? El don de fortaleza. ¿En qué consiste el don de fortaleza? Pues como su nombre lo indica, es un don que viene en ayuda de la virtud cardinal de la fortaleza, el don que me ayuda a resistir. Ustedes se han dado cuenta que hay gente como invencible, que no lo sacaba nada, y en cambio hay otros que lo soplan y ya se desbarataron. Hay gente así. Ahí yo tengo una amiga, una casi hermana mía, me crié prácticamente con ella, le acaban de descubrir cáncer en el seno, Norita, para que oremos por ella, me acompañen en la oración. Y Norita, si vieran la fortaleza, decía, Wilson, si ya Dios me está llamando, ya hice lo que debía, ya dejé a mis hijos bien enrutados, ya hice lo que debía, y si no, espero el milagro.
pero se llama fortaleza, señores. ¿Quién como Dios? ¿Saben qué debe pedirle uno al Señor? Uno no debe pedirle al Señor que no sucedan cosas malas en la vida, porque van a suceder, gústenos o no. Uno lo que le tiene que pedir es: dame la fortaleza que necesito para afrontar lo que se venga, Señor. Y si vieran esa parejita, acabo de estar en Pereira hace 8 días, y una parejita a la que se les mató un niño de 6 añitos. Se le enterró al niño, iba saliendo por el ventanal de la casa al balcón, no se dio cuenta que el vidrio estaba ahí, se reventó el vidrio y se le clavó el vidrio en el estomaguito. Señores, le traspasó el vaso, todos los órganos, murió ese niño 2 horas después. Enterraron a su hijo hace 12, 13 días y me decían ellos: el Señor nos ha fortalecido. Aquí estamos diciéndole a todo el mundo: creemos más que nunca. Aquí estamos diciéndole a todo el mundo: el Señor es fiel y nuestro hijo está en el cielo. Con una fortaleza que hasta les grabé un video que dentro de poco vamos a mostrar, porque me impactó. Don de la fortaleza es un don del Espíritu. ¿Quién como Dios? El don de la ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. ¿Sabes qué es el don de la ciencia? El don de la ciencia es saber ponderar adecuadamente lo que cada cual vale. Saber ver qué es lo importante. Es lo que la gente llama que es ser inteligente, ¿no? Esta persona es muy inteligente. ¿Saben en qué consiste la verdadera inteligencia que dice la gente? En saber lo que realmente es importante. Hay gente que dice que es muy inteligente, con mucha ciencia, y lo único que hacen es alejarse de Dios, tener una vida desgraciada, una vida solitaria, buscar solo la plata, el conocimiento. Nada. El don de la ciencia es el que me ayuda a entender que lo que me sirve en la medida en que me acerque a Dios. ¿Quién como Dios? El don de la piedad. El don de la piedad es ese don que me ayuda a entender la ternura del Padre. Me ayuda a entender la ternura del Padre. Y cuando una persona tiene piedad, es esa gente que ora con devoción, es esa gente que ora con amor, es esa gente que le ves en cada momento de alabanza y de adoración cómo el rostro se le transfigura. Hay gente que transmite piedad. ¿Se han dado cuenta? Una a veces reza con gente y esa gente le provoca a rezar. Tiene el don de la piedad. Y finalmente el don de temor de Dios. El don de temor de Dios, que ya no es temor a Dios, sino temor de ofenderle. Es como cuando uno ama tanto que uno dice: Dios mío, esta persona ha sido tan buena que por supuesto que no le quiero fallar. Es el temor, escúchenme bien, filial. Hay un temor servil. El temor servil es el que tienen los demonios a Dios. Le tienen miedo porque sabe que Dios los mandó al infierno y basta un acto de su voluntad para que dejen de existir. Pero en cambio los hijos tenemos no temor servil, sino temor filial. Es el temor que uno como hijo le dice a su padre: Padre, me dolería hacerte sufrir, temo fallarte. ¿Quién como Dios? Vamos a hacer una oración, pongámonos de rodillas en este momento para que invoquemos al Espíritu Santo sobre nuestro corazón. Vamos a ponernos de rodillas en este momento. Vamos a clamar al Espíritu Santo. El Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Dice el Señor: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, les dará una piedra, una serpiente? Si le pide pescado. Y si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo si lo piden? El Señor nos dijo que pidiéramos al Espíritu Santo que viniera. ¿Y sabes por qué lo dijo el Señor? Porque el Espíritu Santo está cerca. En aquel momento era imposible pedir el Espíritu Santo o llamar a alguien que no estuviera cerca. No había medios de comunicación, no había celulares, no había nada. Solo podías llamar al que estuviera cerca. Al decir el Señor que podemos clamar al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo está cerca. Vas a decir conmigo: Espíritu Santo, ven a mí. Desciende sobre mi corazón. Necesito tu presencia, Espíritu Santo. Necesito de ti, Señor.
Lléname, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas y reconforta en el duelo. Ven, dulce huésped del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre cuando no envías tu aliento. Mira el poder del pecado cuando tú nos faltas por dentro. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava nuestras manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Concede, Señor, al esfuerzo su mérito, y llénanos con tu presencia hoy. Vamos a levantar nuestras manos, a clamar al Espíritu Santo. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestra vida. Vamos a decirlo: llena este lugar. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestra vida. Cierra tus ojos y clámalo. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Dilo: Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Nuevamente, Espíritu Santo, fuerte. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Nuevamente, clámalo: Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Vamos a abrir nuestros labios y vamos a clamar: Espíritu Santo, desciende sobre mí. Abre tus labios y clámalo. Pídele que descienda con tus propias palabras. Llámalo, es el ayudador, es el espíritu del poder y de la fuerza de lo alto. Clama al espíritu de la valentía. Dile que venga a ti para que aprendas a orar. Dile que descienda a ti para que tengas la valentía de enfrentarte a los problemas que tienes. Clama al Espíritu Santo, clámalo, porque Él viene a darte la santidad. Él viene a que puedas interpretar auténticamente la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a ayudarte a resolver ese problema. Clámalo: ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi vida, que te necesito. Sin ti no soy nada, Espíritu Santo. Vamos, clámalo: Espíritu Divino, desciende. Ven, Espíritu Santo, que te necesito. Ven, que te necesito más que cualquier cosa, más que el aire que respiro, más que la sangre que circula por mis venas, más que la comida que me alimenta. Espíritu Santo, te necesito a ti, que eres la fuente de la vida, a ti, que eres la fuente del perdón y de la santidad. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta,
del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Divino. Gracias por estar en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La práctica vamos a hacer durante esta semana invocación al Espíritu Santo todos los días. 5 minuticos donde clames al Espíritu Santo todos los días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.